Muy buenas tardes, yo soy la doctora Francisca Fernández y a continuación les voy a presentar acerca de los principales cánceres en cabeza y cuello. Entonces el objetivo de esta clase es que sean capaces de derivar en forma oportuna casos como este, donde podemos observar una leucoplaquia del borde de la lengua móvil y no un paciente ya con una lesión ulcerativa infiltrativa que compromete varios sitios de la cavidad oral. Que le llame la atención un paciente con una obstrucción unilateral y entender que un paciente con esta sintomatología tenemos que descartar tumores y no cuando este tumor nasal unilateral ya invadió la piel y está prácticamente aflorando, comprometiendo toda la piel de la mejilla. O, por ejemplo, acá en este caso que tenemos un leve aumento de volumen en la región parotidia y no cuando ya tenemos compromisos claramente de carcinomatosis cutánea. Entonces, la gran intención de esta presentación es que ustedes sean capaces de derivar en forma temprana a partir de una sospecha oportuna. Entonces, no vamos a hablar de todos los cánceres de cabeza y cuello, vamos a sacar de aquí los cánceres de tiroides y cáncer de piel y nos vamos a referir principalmente a aquellos tumores que comprometan el tracto aerodigestivo, que vienen principalmente de la mucosa o de las glándulas salivales. Entonces, que pueden afectar cavidad oral, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, la laringe, cavidad nasal y senos paranasales y también glándulas salivales. Los cánceres de cabeza y cuello siguen siendo un desafío de salud pública importante, ocupan el 6º al 8º lugar en incidencia mundial. Se estima que para el 2026 los casos anuales van a superar los 900.000 a 1 millón a nivel global. Si revisan sus clases más antiguas, se van a dar cuenta que esto ha ido aumentando dramáticamente. Hoy día la mortalidad es cerca de 450.000 muertes al año y la relación de hombre o mujer tradicionalmente era de 4:1, 3:1. Sin embargo, en cáncer de cavidad oral y orofaringe esta brecha cada vez se va cerrando, sobre todo en algunos países occidentales donde el aumento del tabaquismo femenino en las décadas pasadas, asociado al surgimiento del cáncer secundario del virus papiloma, ha llevado a que cada vez hay más casos también de mujeres. Lo peor aún es que normalmente los casos se diagnostican en etapas tardías, etapas 3 y 4. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? El tabaquismo sigue siendo el factor de riesgo más importante. En el humo inspirado de tabaco existen más de 30 carcinógenos y el riesgo es directamente proporcional a la cantidad de tabaco consumido. Por otro lado, el alcohol es el segundo agente después del tabaco, aumentando 6 veces más el riesgo y va a tener una acción sinérgica entre el alcohol y el tabaco 15 veces mayor. Vale decir que tengo 15 veces más riesgo de tener un cáncer en cabeza y cuello si además fumar tomo alcohol. Y por otro lado tenemos la epidemia del virus papiloma. Acá el cáncer de orofaringe va a ser el gran protagonista, tanto principalmente de base de lengua como la amígdala. Han superado el cáncer de cuello uterino como cáncer relacionado con virus papiloma, siendo mucho más común en países desarrollados. El perfil clásico de los pacientes son principalmente jóvenes, entre 40 y 50 años, con alto nivel socioeconómico, que no son fumadores, o si lo son fumadores leves. El virus papiloma 16 va a ser responsable de más del 70-90% de los casos positivos y tiene un pronóstico significativamente mejor comparado a aquellos que son virus papiloma negativos. Por lo tanto, la sobrevida a 5 años, un paciente con un cáncer de virus papiloma es alrededor de más del 80-90% versus papiloma positivo que es menos del 50-60%. Eso ha cambiado como harto el paradigma en cuanto al cáncer de orofaringe, porque antiguamente siempre lo que veíamos eran pacientes añosos, fumadores, de consumo de alcohol crónico por larga data y de muy mal pronóstico. Importante entender que el 94-95% de los casos de todos estos tumores de la vía aerodigestiva superior van a ser carcinoma escamoso y por supuesto también podemos encontrar otro tipo de histologías, pero este siempre va a ser el más frecuente. Entonces vamos a partir por el cáncer más frecuente, que es el de cavidad oral. Tenemos que comprender las distintas subunidades de la cavidad oral. Entonces, cuando me refiero a un cáncer de cavidad oral, significa que puede afectar el labio, la mucosa del vestíbulo, que es la mucosa que está como por dentro del labio y por sobre la gingiva, el reborde alveolar superior, reborde alveolar inferior, el paladar duro, el trígono retromolar, que es justo este como triángulo que está detrás del último molar,
la mucosa yugal o mucosa de la mejilla, la lengua móvil, que serían los 2/3 anteriores, el piso de la boca, ¿cierto? Cuando le pedimos al paciente que levante la lengua, y el reborde alveolar inferior. Entonces, por ejemplo, tenemos a este paciente que les había mostrado antes, que tiene una lesión infiltrativa, ulcerativa, que compromete tanto reborde alveolar inferior, parte de la mucosa del vestíbulo, piso de boca y la cara ventral de la lengua móvil. En general, lo más frecuente son los tumores de lengua en un 32%, seguido por los de piso de boca, que llegan al 28%. Después están los de trígono retromolar, que si bien una estructura pequeña, tienden a alojar frecuentemente tumores en esta zona y suelen ser de más mal pronóstico, y después mucho menos frecuentes los otros subsitios. Siempre hay que pensar en las lesiones potencialmente malignas, que son las que yo les decía, que son las que ustedes deberían detectar. Esto es una leucoplasia, que se relacionan con una mayor probabilidad de evolucionar un cáncer escamoso. Las llamamos desórdenes potencialmente malignos y no necesariamente van a progresar un carcinoma escamocelular, pero por ejemplo, esta leucoplasia va a tener un riesgo de un 10 a un 15% de malignizarse y una recurrencia de un 10 a un 30%. Y después tenemos la eritroplasia, que son estas lesiones eritematosas, que tienen un riesgo de malignidad hasta un 40% y siempre deben ser biopsiadas. Y después tenemos lesiones mixtas, que son eritroleucoplasia. Tenemos la parte más blanquecina y otras partes más eritematosas. ¿Qué hacemos cuando tenemos estos desórdenes potencialmente malignos? Primero, ver si hay una posible causa. Y me refiero a una causa como consumo de tabaco, consumo de alcohol. Si tenemos estos factores de riesgo, lo que hay que hacer es eliminar las posibles causas y controlar a ese paciente en 6 semanas. Si el paciente tiene una buena respuesta y desaparece esa eritroplaquia o esa leucoplaquia, teníamos una causa conocida, se trató la causa y hubo una resolución del cuadro clínico y estamos ok. Pero si no tenemos una posible causa o después de esas 6 semanas persiste la lesión, tenemos una sospecha de cáncer, ¿cierto? Y acá tenemos dos alternativas: derivar inmediatamente al especialista o, si tienen la oportunidad, tomar una biopsia. Si la van a hacer, que sea una biopsia incisional, porque cuando sacan biopsias excisionales y finalmente confirma el diagnóstico de un cáncer, después a mí lo que me queda es una cicatriz. Y como yo tengo que nuevamente operar a ese paciente para hacer una ampliación del margen quirúrgico, nos dificulta la cirugía al tener solamente una cicatriz, que a veces los pacientes incluso cicatrizan tan bien que ni siquiera se ve. Y acá en la biopsia podemos tener una displasia, y si en ese caso lo que vamos a hacer es seguirlos cada 3 meses, porque estas displasias pueden recurrir y eventualmente en algún momento desarrollar un cáncer. Si obviamente la biopsia confirma el diagnóstico, van a derivarlo directamente al especialista. Y si sacamos la lesión y la histología no tiene displasia, lo que deberíamos es controlar cada 6 meses. ¿Cuándo deberíamos hacer un seguimiento mensual? Cuando son lesiones de más de 3 centímetros, cuando son múltiples lesiones o reaparición de lesiones tratadas previamente. Ese paciente en cualquier momento va a desarrollar un cáncer de cavidad oral. Entonces, cuando hablamos de tumores en cavidad oral, nos vamos a encontrar con lesiones exofíticas, ulcerativas o infiltrativas. Entonces, por ejemplo, este de acá es una lesión más bien infiltrativa. Esta podría ser también infiltrativa, pero también exofítica. Esta es más bien ulcerativa. Acá tenemos un poco de lesión exofítica, ¿cierto? Muchas veces se pueden ir combinando. Entonces, esto es lo más habitual, que nos vamos a encontrar un paciente de 50, 70 años que consume tabaco, que consume alcohol, que tiene una mala higiene oral y que va a presentar algunos de estos tipos de lesiones en la mucosa. Pueden ser indoloras en muchos casos, otras veces van a consultar por dolor y también puede tener una otalgia ipsilateral. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la anamnesia y el examen físico? Este paciente va a relatar este aumento de volumen progresivo, puede consultar por dolor, a veces va a tener sangrado espontáneo asociado a la alimentación. Muy clásico la pérdida de piezas dentarias. Ojo con el paciente con estas historias de que perdió un diente o que fue al dentista y le hicieron una extracción dental y la herida no cierra después de la extracción dental y al dentista se le ocurre dejar antibiótico y comienza como una evolución media tórpida. Muchas veces acá lo que encontramos en realidad es un cáncer de cavidad oral. Paciente siempre hay que descartar que tenga síntomas neurosensitivos, que ahí ya estamos hablando de infiltración neural, dificultad o dolor para la apertura bucal, que en este caso ya estaríamos hablando de un tumor más avanzado con infiltración de la musculatura,
de la masticación o aumento de volumen cervical, que en ese caso el paciente ya tendría metástasis cervicales. Entonces siempre ustedes tienen que escribir el subsitio, que fue lo que les expliqué inicialmente, o sea, lengua móvil, piso de boca, mucosa yegal, rebordo alveolar, etc. Si es exofítica, ulcerativa o infiltrativa, si hay una movilidad dentaria aumentada, si está fija la lengua o es móvil, si tenemos trismus o no, y si tenemos adenopatías. Cuando tengamos estos pacientes, tenemos que examinarle toda la cavidad oral y para eso tenemos que con guantes tomar los labios y poder revisar bien toda la mucosa del vestíbulo superior, inferior, revisar bien la mucosa yugal, revisar paladar duro, ¿cierto? También paladar blando, aunque eso ya es orofaringe, y pedirle al paciente que movilice la lengua hacia un lado, hacia el otro, que la levante para poder buscar a veces lesiones que están escondidas. Y después con el mismo guante vamos a meter el dedo y vamos a palpar para ver si hay algún tipo de induración. Entonces, quiero mostrarles esta imagen, la importancia de la movilización de la lengua. Fíjense en la primera imagen, esta es una lengua que se encuentra en reposo y luego yo le pido al paciente que mueva la lengua hacia un lado y con qué nos encontramos con esta tremenda lesión que estaba como escondida, ¿cierto? Bien, en la lengua en reposo. Entonces, se nos pueden pasar cosas por simplemente no pedirle al paciente que movilice la lengua. Entonces, en la palpación del cuello van a buscar adenopatías cervicales. Normalmente los tumores de cavidad oral van a comprometer los grupos 1A, que es entre el vientre anterior del digástrico de un lado y del otro, y el hioides. 1B, que está entre el vientre anterior y vientre posterior del digástrico en relación a la glándula submaxilar. Y grupo 2A, que está en relación a la vena yugular interna, ¿cierto? Entre la base de cráneo y el hioide. Estos son como los grupos más frecuentemente comprometidos en un cáncer de cavidad oral. Vamos a... Bueno, ahí está demarcado. Y después, esto ya es del especialista. Lo que hacemos los especialistas es etapificar ese paciente. ¿Cómo lo etapificamos? Solicitando un escáner o una resonancia de cuello y tórax. Vamos a ver cuál es el tamaño del tumor, la profundidad del tumor, que eso lo vemos más bien con el resultado de la biopsia y si invade estructuras adyacentes. Si tiene presencia de adenopatía y la extensión extranodal, es decir, que hay una ruptura de la cápsula de la adenopatía, y en ese caso pasa a un N3 inmediatamente, que sería la etapa más avanzada, y si hay presencia o no de metástasis a distancia, que van a ser hacia el tórax. Entonces, una vez que tomamos la biopsia, lo etapificamos, lo vamos a clasificar, y en términos simples tenemos los T1 cuando son tumores de menos de 2 centímetros, un T2 cuando es entre 2 y 4 centímetros, un T3 cuando es más de 4 centímetros y el T4 es cuando ya invade estructura adyacente, por ejemplo, atraviesa la cortical del hueso o compromete el nervio alveolar inferior. Y a esto le agregamos el DOI o el Deep of Invasion, que corresponde a la medición de la profundidad del tumor. Clínicamente vamos a hacer una estimación más aproximada de esta invasión, pero después con la biopsia definitiva lo que hacen es una medición exacta desde la membrana basal. Y esto es súper importante porque puede haber un tumor muy exofítico que se vea muy grande, pero si es poco invasivo en profundidad va a tener un mejor pronóstico que un tumor infiltrativo. Entonces, a mayor DOI, o sea, la distancia desde la membrana basal, tengo más riesgo de metástasis cervical y por lo tanto de enfermedad avanzada. Respecto al tratamiento del cáncer de cavidad oral, generalmente va a ser un tratamiento quirúrgico con márgenes amplios, ese va a ser el tratamiento de elección, y eventualmente radioquimioterapia post-tratamiento quirúrgico según los resultados de la biopsia. Vamos a hablar de cáncer de orofaringe, que está dentro de los cánceres más frecuentes. Recordemos que la orofaringe tiene como límite superior, va a estar dado por el velo del paladar, que se encuentra aquí, a posterior por la columna vertebral y los músculos prevertebrales junto con la confluencia de los constrictores, y hacia lateral por la fosa amigdalina, y por debajo tenemos un plano imaginario que pasa por el borde de la epiglotis, hacia anteriores va a estar delimitado por el istmo de las fauces, que sería la continuidad de la cavidad oral, que sería esto, ¿cierto? El arco palatogloso o el arco anterior de la amígdala y seguido por el paladar blando, ¿cierto? Por la úvula y el arco palatogloso del otro lado. Esto corresponde al istmo de las fauces y es como la entrada hacia la orofaringe. Entonces, nuevamente vamos a consultar por presencia de dolor, puede tener el paciente disfagia, o son tumores ya muy grandes, puede tener disnea, a veces hemorragia, pérdida de peso y, súper importante, otalgia ipsilateral. Ojo con un paciente que le duele el oído, que ya lleva un tiempo y que no encontramos causa aparente. Hay que descartar un cáncer.
A veces es el único síntoma que encontramos y hacemos después una nasofibroscopía, por ejemplo, y tiene un cáncer de base de lengua que no era visible al examen físico, pero si no sospechamos a partir de una otalgia refleja, nunca le vamos a solicitar la nasofibroscopía y nunca se hace el diagnóstico. Al examen físico nuevamente nos vamos a encontrar con una lesión exofítica, ulcerada o infiltrativa de alguno de los subsitios de la orofaringe. Puede tener una voz engolada, que les voy a mostrar a qué me refiero. Podemos tener aumento de volumen cervical si ese paciente tiene metástasis cervicales. Trismus si tiene un compromiso en la musculatura pterigoidea y ver si es que hay fijación de la lengua por infiltración de la musculatura. Entonces, por ejemplo, este es un paciente clásico con un cáncer de amígdala en que tenemos una hipertrofia amigdalina muy asimétrica. Esto llama la atención. Lo mismo si tenemos una hipertrofia amigdalina, como en este caso, que es bilateral, pero en un contexto de un paciente que esto es algo reciente y que ha sido persistente. Con múltiple adenopatía hay que descartar, por ejemplo, un linfoma. Un linfoma se caracteriza por un aumento de amígdala bilateral, con múltiple adenopatía, siempre fiebre, baja peso, sudoración. Versus un carcinoma escamocelular que habitualmente va a ser unilateral. Estoy muerto por seminario, me llamo. Tengo 36 años. A esto yo me refiero con la voz engolada. Esa voz en un paciente tiene que llamar la atención. Hay algo que se encuentra en la orofaringe que está con un aumento de volumen y por eso explica ese tipo de voz. Se lo voy a colocar nuevamente. Estoy muerto por seminario, me llamo. Tengo 36 años. Obviamente, una hipertrofia de base de lengua o hipertrofia amigdalina severa de causa benigna también puede provocar esta voz engolada. Pero si llega un paciente consultando que hace poco comenzó con este aumento de volumen, que está con un poco de disfagia, con un poco de disnea, que les tiene que llamar la atención porque algo hay ahí. Y vamos a realizar palpación de la base de la lengua, entonces vamos a meter el dedo un poquito más adentro y tenemos que llegar a mirar, a palpar la base de la lengua porque la base de la lengua no va a poder mirar mucho. Entonces, por ejemplo, en este caso, un paciente con un cáncer de orofaringe que lo que tiene una hipertrofia a nivel de la base de la lengua, que esto puede ser por lo inferior de la amígdala o de la base de la lengua propiamente tal a nivel de la vallécula. Y nuevamente al examen físico hay que buscar adenopatía y en este caso los grupos más comprometidos van a ser grupos 2, 3, 4, que son en relación a la vena yugular interna, ¿cierto? Que van desde la base cráneo hasta la clavícula. Y los subsitios más frecuentes va a ser en un 60% de los casos las amígdalas, seguido por la base de la lengua. Entonces, 45-70% de los cánceres orofaringe son virus papiloma positivo, siendo más frecuente en hombres, pacientes jóvenes, pero esto ha ido cambiando. Lo más común cuando son virus papiloma positivos es que afecte la amígdala o la base de la lengua y es más probable encontrarlo en estadios tempranos versus los pacientes virus papiloma negativo. Y a la vez tienen menos probabilidad de un segundo primario. ¿A qué me refiero con segundo primario? Pacientes que tienen un segundo cáncer de cabeza y cuellos. ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo un paciente añoso, muy fumador, consumidor de alcohol, perfectamente puede tener, por ejemplo, un cáncer de cavidad oral o de orofaringe y además un cáncer de laringe, porque los factores de riesgo son los mismos. Entonces, el cáncer de orofaringe hoy día está dividido en 3 tipos de grupos: los de bajo riesgo, intermedio riesgo y de alto riesgo. Los de bajo riesgo son pacientes jóvenes que no fuman, que no beben alcohol o beben moderadamente y que al estudio tienen un virus papiloma positivo. Después viene el grupo intermedio, que son aquellos pacientes que son virus papiloma positivo, pero son fumadores con un IPA mayor a 10, o que son virus papiloma negativo, pero que tienen un tabaco IPA menor a 10. Y por último, los pacientes de alto riesgo, o sea, son los que tienen peor sobrevida, estamos hablando de alrededor de un 50% de sobrevida a los 3 años, que son los clásicos que veíamos antiguamente y que cada vez vemos menos, que son pacientes añosos, fumadores, consumidores de alcohol, y con un IPA mayor a 10. Virus papiloma negativo, por supuesto. Entonces, hasta el 2016, todos los pacientes con cáncer de orofaringe se tipificaban de la misma forma, independiente si eran virus papiloma positivo o negativo. Sin embargo, se fueron dando cuenta que el pronóstico de los pacientes con virus papiloma positivo era diametralmente distinto a los pacientes con virus papiloma negativo. Si se fijan, si tipificamos a todos de la misma forma, o sea, ocupamos el mismo TNM, en este primer gráfico tenemos la sobrevida según T1, estadio 1, 2, 3, 4A y 4B, del paciente virus papiloma positivo y se pueden fijar que de grupo 1 hasta el 4A
tiene una sobrevida similar. Versus virus papiloma negativo, que a medida que va avanzando el estadio va bajando considerablemente la sobrevida. Entonces, que se dieron cuenta que no podemos etapificar a todos los pacientes, ya sean virus papiloma positivo o negativo, de la misma forma, porque no había un correlato con el TNM clásico para los pacientes con virus papiloma positivo. Entonces, hoy día lo que se hace es partimos con la biopsia, ¿cierto? La biopsia medimos el P16, que es que nos va a dar la correlación si el paciente es virus papiloma positivo o no, a partir de la expresión de la proteína, y a partir de eso hacemos una etapificación distinta. Entonces tenemos dos tipos de TNM. Y vamos a pedirle nuevamente escáner de cuello y tórax con contraste, y con eso nos va a permitir etapificar y determinar el tratamiento, viendo el tamaño del tumor, si hay invasión de estructuras adyacentes, ver si hay presencia de enopatías cervicales y a la vez si tienen extensión extranodal. Y acá también definimos, ¿cierto?, si es BPH positivo o negativo y la metástasis a distancia. Respecto al tratamiento orofaringe, estadios 1 y 2, normalmente es radioterapia. Hay algunos casos que se puede hacer cirugía, pero generalmente cirugía robótica o transoral láser. Ya no se hace cirugía abierta clásica porque eran pacientes que quedaban con mucha morbilidad desde el punto de vista fonatorio y deglutorio, y etapas 3 y 4 generalmente se les hace radioterapia y o quimioterapia. Bien. Entonces, seguimos con el cáncer de laringe. Este es el segundo tipo de cáncer más frecuente en cabeza y cuello, si es que agrupamos como cáncer de cavidad oral y orofaringe juntos. Corresponden a 185.000 a 190.000 nuevos casos. Ojo ahí cuando yo le digo la frecuencia, porque depende del país. Hay países que es más frecuente los cánceres de laringe, hay países que es más frecuente el cáncer de cavidad oral. Aparentemente en Chile sería más frecuente el cáncer de cavidad oral, pero nosotros en Chile no tenemos un instituto de salud pública que realmente tenga una estadística suficiente y fidedigna de lo que pasa en nuestro escenario. Entonces, generalmente los cánceres de laringe van a representar el 30% de los cánceres de cabeza y cuello, la histología más frecuente es el carcinoma escamocelular y la localización más frecuente es la glotis. En Chile se estima una incidencia de 1.2 casos por 100.000 habitantes, es más frecuente en hombres entre los 50 y 70 años. El 60% se presenta en etapas avanzadas al momento del diagnóstico y un 25% en estos casos ya tiene metástasis ganglionar y un 15% metástasis a distancia. En países desarrollados la incidencia en hombres igual está disminuyendo de un 2 a un 3% anual debido a exitosas políticas de reducción del tabaquismo. Sin embargo, en mujeres la tasa se ha mantenido notablemente estable o con leve aumento en ciertas regiones debido a la incorporación histórica de la mujer en el hábito tabáquico a fines del siglo pasado. La presentación clínica de los cánceres de laringe va a ser variada dependiendo principalmente del tamaño de la lesión y del sitio. Acá tenemos, por ejemplo, podemos tener de un tumor muy pequeñito que compromete una cuerda a un tumor ya que va infiltrando completamente la cuerda o que ya compromete varios subsitios de la laringe. Los síntomas cardinales van a depender del subsitio que compromete la laringe. Por ejemplo, si son de supraglotis, lo más frecuente va a ser la disfagia. Cuando ya comprometen la glotis, lo principal va a ser la disfonía, y si comprometen la subglotis, el síntoma cardinal va a ser la disnea. Lo más importante es que todo paciente con disfonía de más de 2 semanas de evolución debe ser estudiado y descartar un cáncer de laringe, sobre todo en pacientes fumadores. Síntomas asociados pueden tener una atalgia refleja, una odinofagia, pose engolada nuevamente, sobre todo si se mete hacia la hipofaringe, baja de peso, masa cervical cuando ya tienen metástasis cervicales y hemoptisis. Lo más frecuentes son los tumores de glotis, que comprometen casi el 65% de los casos. En segunda en frecuencia son los supraglotis, un 34%, y muy infrecuentemente los de subglotis. Cuando hablamos de supraglotis, nos vamos a referir desde el borde superior del epiglotis hasta el ventrículo y se divide en distintos subsitios. Los subsitios van a ser epiglotis suprayoidea, epiglotis infrayoidea, bandas ventriculares, aritenoides y repliegues aritenoepiglóticos. En la evaluación clínica vamos a preguntar por los síntomas cardinales que ya hablamos. Vamos a preguntar también por hábito tabáquico, ¿cierto? Consumo de alcohol,
al examen físico vamos a palpar principalmente adenopatías o podemos con el espejo laringio ver si encontramos lesiones, pero acá el examen que más nos va a orientar va a ser la nasofibroscopía, donde vamos a poder mirar la laringe en una forma más sistemática. Y acá lo que más me interesa es que porque ustedes no van a tratar este cáncer de laringe, ¿cierto? Esto lo van a derivar al especialista. Pero si le llega, por ejemplo, un paciente como esto, yo necesito que evalúen si ese paciente presenta una urgencia. ¿A qué me refiero con una urgencia? Si tengo una sospecha de un cáncer de laringe, necesito saber si la vía aérea está ok y la deglución está ok. ¿A qué me refiero al punto de vista? Por ejemplo, la vía aérea está con disnea, la disnea es de reposo, está con estridor, utiliza musculatura accesoria. Si estamos así, estamos hablando de un paciente que eventualmente se puede agotar por su dificultad respiratoria y por lo tanto este paciente probablemente tenga una gran masa tumoral que obstruye el lumen de la vía aérea y que va a necesitar eventualmente una traqueostomía o una intubación. Una intubación en un paciente como este, de urgencia, es una intubación difícil, que se les pueda ir al anestesista a la vía aérea. Entonces, lo ideal es derivarlo en forma oportuna con el médico especialista, que somos nosotros, para que evaluemos si es que este paciente hay que hacer una traqueostomía o una crico, según la expertise del médico. Segundo, tienen que preguntarse si se está alimentando por boca. ¿Hace cuánto que no se alimenta por boca? ¿Se le podrá colocar una sonda nasogástrica? A veces estos pacientes tienen tumores tan grandes que tampoco se le puede poner una sonda nasogástrica y lo que hay que hacer es una gastrostomía. Entonces, cuando tengamos una sospecha, lo primero que tenemos que ver es, ¿esto es una urgencia que debemos de evaluar rápidamente por una necesidad de gastrostomía o tráqueo? ¿O un paciente que podemos derivar para que lo vean en 2 semanas más? Generalmente los cánceres de laringe son diagnosticados en forma tardía y por lo tanto cuando se derivan ya necesitan una traqueostomía o una gastro. Entonces, cuando nos manden este paciente, ¿cierto? Con la historia, anamnesia, examen físico y a la nasofibroscopía, voy a buscar si hay una presencia del tumor, vamos a ver cuál es la extensión de este tumor y cómo está la movilidad de las cuerdas vocales. Y posteriormente vamos a hacer una laringoscopía directa más una biopsia. Entonces, ¿qué es la laringoscopía directa? En pabellón. Vamos a ocupar un laringoscopio que es diferente al que utilizan los anestesistas, porque este es un laringoscopio de suspensión en el que yo expongo la laringe y lo dejo fijo ahí, la exposición. Una vez puesto el laringoscopio, yo puedo meter, por ejemplo, una óptica, esta óptica de 0, también hay de 30, 45, y que permite ver con gran precisión la distinta estructura de la laringe. Yo a la vez puedo palpar y puedo ir guiándome en los distintos subsitios de la laringe para poder completar mi etapificación, porque la nasofibroscopía me da parte de la visión de la laringe, pero muchas veces no es tan claro, y poder tomar una biopsia. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener una lesión exofítica, ¿cierto? De la cuerda vocal. Yo aquí con el palpador puedo ver si es que se palpa alguna infiltración de las bandas, ¿cierto? Puedo ver el vestíbulo, que no lo puedo ver en la nasofibroscopía, y después voy a tomar la biopsia. Y muchas veces lo que encontramos en la laringoscopía o la nasofibroscopía es la punta de un iceberg. Entonces es necesario tomar imágenes y para ello, ¿qué vamos a hacer? Tomar escáner de cuello y eventualmente resonancia si me quedan dudas y un escáner de tórax para descartar metástasis a distancia. Cuando son de la glotis pueden comprometer cuerda vocal derecha, cuerda vocal izquierda y nos vamos a referir desde el ventrículo hasta 1 centímetro bajo las cuerdas vocales y después de subglotis que les dije que era menos del 1%, así que no es de gran importancia. Tratamiento T1, T2, generalmente es radioterapia, en algunos casos vamos a hacer cirugía abierta o endoscópica, pero es menos frecuente. Los T3 vamos a hacer una terapia preservadora de órgano, que es radioquimioterapia. Y si el paciente tiene mucho trastorno de glutorio, a veces es necesario hacer una laringectomía, porque si la hago radioquimio, queda aspirando y esa aspiración me puede provocar que se me muera por una neumonía. Y eventualmente después una radioquimioterapia y el paciente T4, que es cuando ya invade el cartílago, sí o sí va a la laringectomía, donde sacamos el órgano completo con radio o quimioterapia. Entonces, desde la sospecha diagnóstica, ustedes deben derivarlo al otorrino, idealmente los otorrinos que nos dedicamos a cabeza y cuello.
vamos a hacer nosotros la tapificación y estos son pacientes que se presentan en comité oncológico donde trabajamos en equipo. Estos son pacientes que no son evaluados solamente por un especialista, requieren además evaluación por un equipo apoyado de fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, el odontólogo que tiene que sacar piezas dentales previo a la radioterapia, los oncólogos, el médico del cuidado paliativo, etc. Bueno, sigamos con cavidad nasal y senos paranasales. Este corresponde a 2 a 3% de los cánceres de cabeza y cuello. Los grupos de riesgo acá es diferente. Generalmente son pacientes que son trabajadores de madera. De hecho, hay estudios que demuestran que depende del tipo de madera. Por ejemplo, si trabajan con madera dura o madera blanda, son distintos tipos de histología las afectadas. También trabajadores de cuero, refinadores de níquel o petróleo, algunos textiles. Entonces siempre hay que preguntar en qué trabajaban o en qué trabajan o en qué trabajaron. Generalmente pasan 6 a 8 meses entre el inicio de los síntomas y que a alguien se le ocurra hacer el diagnóstico, y el 60 al 80% de los casos compromete el seno maxilar, pero solo el 25% va a estar limitado a un seno al momento del diagnóstico, y es que la mayoría de los pacientes consultan o se diagnostican en etapas avanzadas. Muchas veces esta extensión local puede comprometer estructuras cercanas a la cavidad nasal y cavidades paranasales, como por ejemplo compromiso de la órbita o la fosa craneal anterior, y compromiso ganglionar en general son infrecuentes. La histología más frecuente sigue siendo el carcinoma escamocelular, pero acá se agrega ya el adenocarcinoma. Los carcinomas escamocelulares son más frecuentes en el seno maxilar y los adenocarcinomas. Bueno, la presentación clásica va a ser obstrucción unilateral. Puede tener epistaxis, cefalea, dolor facial, descarga posterior y hasta un 9 o un 10% ser asintomáticos. Ojo ahí que lo más importante que les llame la atención es que son pacientes con obstrucción nasal unilateral. Cuando estamos hablando de una sinusitis crónica, generalmente son pacientes con obstrucciones bilaterales. ¿Cuándo debemos sospechar entonces? Cuando tenemos síntomas unilaterales. Cuando hay una ausencia de respuesta a tratamiento médico, son pacientes que le dejan corticoides nasales, antibióticos, lavado y sigue muy sintomático. Cuando tenemos, por ejemplo, aumento de volumen malar, pero acá ya llegamos tarde, paciente con proptosis, diplopía o edema palpebral. Cuando encontramos una úlcera o una masa en cavidad oral o alteraciones dentarias, compromiso B2 o B3, vale decir como alteraciones sensitivas, trismus, o sea, dificultad para abrir la boca, o cefaleas, crisis convulsiva, alteración de la conciencia. Al examen físico podemos encontrar una tumefacción de la facial o cambios en la piel. La rinoscopía anterior, presencia de masas en la cavidad nasal. Este tumor se puede extender hacia la cavidad oral y encontrar como piezas dentales sueltas o un aumento de volumen a nivel del paladar. Así son pacientes adultos con otitis media con efusión, una otitis fibroadhesiva unilateral, o son de reciente diagnóstico y que no haya presentado síntomas previos de problema en el oído. Hay que siempre descartar que no tenga un tumor que esté obstruyendo ahí la trompa eustaica. Y compromiso de los nervios craneales, principalmente el síntoma del nervio trigémino. Vamos a pedir un escáner, pero el escáner en general es difícil para diferenciar tumor de secreciones, pero nos permite observar si hay una destrucción ósea. Cuando hay destrucción ósea, claramente estamos hablando de un tumor. Si tenemos duda, vamos a pedir una resonancia. La resonancia sí nos permite diferenciar un tumor de mucosa inflamada o de secreciones entre las secuencias T1 y T2. No nos va a diferenciar, obviamente, entre un tumor benigno o maligno, pero hay algunas como signos que nos hacen sospechar que estamos hablando de malignidad y no un tumor benigno, como compromiso neural, cuando hay compromiso orbitario o cuando tenemos compromiso de partes blandas, como por ejemplo en este caso que está infiltrando la musculatura masticatoria. Acá yo sé que estamos pensando en un cáncer porque un tumor benigno no es tan agresivo. Y la extensión local en tumores de seno maxilar puede irse, por ejemplo, hacia la órbita, se puede ir hacia la cavidad nasal o hacia la cavidad oral. En el fondo va a ir invadiendo hacia las distintas estructuras o incluso en este caso hacia la piel, si se va hacia anterior y destruye la pared anterior del seno maxilar. Puede, por ejemplo, un tumor de cavidad nasal extenderse hacia el seno maxilar, hacia el techo y la fosa craneal anterior o hacia la cavidad anterior. Y el tratamiento principalmente de resección quirúrgica seguida de radio y quimioterapia. La extensión quirúrgica va a depender de la extensión del tumor. Generalmente lo que hacemos son maxilectomías, en que resecamos todo el hueso del maxilar y a veces está asociado a exanteraciones orbitarias
Muchas veces tenemos que hacer resecciones craniofaciales cuando se meten a fosa anterior con los neurocirujanos o disección a la fosa infratemporal cuando se van hacia posterior. Y finalmente, tumores de glándula salival. Los tumores de glándula salival son infrecuentes. Solo el 10 al 30% de los tumores corresponden a un cáncer en parótida y glándula submaxilar respectivamente. Corresponden al 1 o el 3% de los cánceres en cabeza y cuello. Y se han categorizado más de 20. Las histologías más frecuentes son carcinoma adenoide quístico en un 26% y carcinoma mucoepidermoide en un 17%. Menos frecuentes los carcinomas de célula cínica o adenocarcinoma. Dentro de los factores de riesgo, acá los factores de riesgo no son los mismos que encontramos para otros tumores de cabeza y cuello. Por ejemplo, aquí tenemos la radioterapia previa en pacientes que han tenido, por ejemplo, cáncer de cabeza y cuello o exposición a ciertos cancerígenos como las maderas, ¿cierto? Asbesto, caucho, plomo o cocinar con querosene. Lo que más me ha tocado ver a mí son mujeres jóvenes con hipovitaminosis que hacen dietas extremas y podemos encontrar hipovitaminosis, la vitamina de la A a la C, y tumor adenoma pleomorfo previo, que son tumores de glándula salival que son benignos, que son los más frecuentes y que en un 10% se pueden malignizar. Son más frecuentes los tumores de glándulas salivales mayores, los corresponden al 86% del total de la neoplasia, tanto si me refiero a benigna y maligna, siendo más frecuentes a la vez los de parotia, que corresponden a un 70%, pero acá estamos hablando de un total, benigno y maligno. Después seguido por los de submandibular, un 11%, y sublingual solo un 2%. Y glándulas salivales menores, que son mucho menos frecuentes, corresponden al 14% de las neoplasias. Y ahí puede ser toda la vía aerodigestiva superior, porque toda la vía aerodigestiva, la mucosa, por ejemplo, cavidad oral, de la faringe, de la laringe, tienen glándulas salivales. Y a veces el tumor no compromete la mucosa, no es un carcinoma escamoso clásico, sino que compromete a las glándulas salivales menores de que están rodeando por debajo de la mucosa. Ahora, respecto a la relación de la malignidad, dijimos que los cánceres de parótida son los tumores de parótida son más frecuentes, pero solamente un 20 o un 25% de los tumores de parótida son malignos, versus, por ejemplo, los tumores submandibulares, que un 35 o un 40% de los casos son malignos. Y a la vez, los glándulas salivales menores, un 56% de los casos pudiesen ser malignos. Y ya los tumores sublinguales, el 95 o 100% de los casos son malignos. ¿Cuándo vamos a sospechar un tumor de glándula salival? En el caso de las glándulas salivales mayores, cuando tenemos una masa indolora, a veces son de crecimiento más rápido de lo habitual, pueden tener dolor, pero que no haya dolor no es excluyente de un cáncer. Si es de la parótida, puede afectar el compromiso del séptimo par, que pasa por dentro de la glándula submaxilar parótida, y podemos tener adenopatías cervicales. En los niños, siempre pensar en un cáncer como primera posibilidad, porque tienen mayor probabilidad de que ese tumor sea maligno, presencia de trismus o ulceración o fístulas de la piel. Y las glándulas salivales menores generalmente se presentan como aumento de volumen submucoso, que va a variar según la ubicación donde se encuentre esa glándula submucosa. Por ejemplo, si tenemos un tumor de la glándula salival menor del paladar, lo que vamos a encontrar es un aumento de volumen del paladar. Y acá lo que tenemos, por ejemplo, es un paciente con un gran tumor de la región parotidia, pero está con una parálisis facial. Un tumor benigno, un adenoma pleomorfo, no va a provocar parálisis facial. Entonces este paciente claramente tiene un cáncer de parotia. ¿Qué hago ahora con este paciente? Vamos a hablar de parotia porque es lo más frecuente. Cuando yo tengo un tumor parotidio, no puedo ir a tomar una biopsia, a diferencia de la otra estructura, porque dijimos que por acá va a ser el nervio facial, y si llego y tomo una biopsia, puedo lesionar el nervio facial. Entonces, lo que tengo que hacer es una PAF, una punción con agujas finas, tiene una positividad de 70-90%, y solicitar imágenes como un escáner o una resonancia. Cuando está limitado a la glándula salival, con el escáner es suficiente, pero cuando veo que tiene compromiso de la estructura adyacente, en general la resonancia va a ser mejor examen. Y normalmente el tratamiento va a ser quirúrgico con o sin tratamiento complementario. Respecto al manejo del cuello en cáncer de cabeza y cuello, sabemos que la enfermedad metastásica en el cuello es el factor más importante en el manejo del cáncer de escamoso de cabeza y cuello. El sitio primario más frecuente es la mucosa de la vía aérea digestiva superior, que ya lo habíamos hablado. La incidencia metastásica ganglionares varía del 1 al 85% y va a ser variable según la localización. La presencia de ellas reduce el pronóstico de sobrevida a la mitad y son predecibles y ordenadas según el sitio de drenaje. Entonces, la presencia de una adenopatía metastásica va a aumentar la probabilidad de metástasis a distancia.
si aparecen después de haber sido tratados, es un signo de muy mal pronóstico con una sobrevida menor al 5%. Y la magnitud y distribución de las adenopatías se va a correlacionar con el sitio, el tamaño y la profundidad. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de cavidad oral. Entonces, ustedes en anatomía tienen que haber visto esto, que el drenaje linfático de la distinta estructura de cabeza y cuello va a ser ordenado, y por eso yo sé que, por ejemplo, si tengo un tumor de cavidad oral, lo más probable es que lo primero que comprometa va a ser los grupos 1, 2 y 3. En cambio, si tengo, por ejemplo, un tumor de orofaringe, lo más probable es que la estructura ganglionares que afecten van a ser los grupos 2, 3 y 4. O sea, el examen físico tengo que fijarme en el tamaño, la consistencia de esto, si el indurado, blando, la localización y la movilidad de la adenopatía. Hay una gran variación entre el examinador y el cuello del paciente. Es decir, que por ejemplo, si el médico encuentra que tiene un cuello positivo, vale decir que tiene adenopatía, va a tener hasta un 33% de falsos positivos. Y a la vez, si es que yo clínicamente creo que no tiene metástasis cervicales, igual voy a tener un 15 o un 38% de falsos negativos. Por lo tanto, siempre a estos pacientes hay que pedir imágenes, un escáner de cuello. ¿Qué vamos a encontrar en el escáner? Hay ciertos criterios radiológicos que nos permiten diferenciar lo que es una adenopatía de un linfonodo normal. Por ejemplo, que tenga un centro necrótico, que es por ejemplo, hipodenso, con una periferia reforzada, que mida más de 10 milímetros si ya conozco el tumor primario, o más de 15 milímetros si el primario es desconocido. Cuando hay 3 o más grupos de ganglios agrupados, o que el ganglio sea redondito en vez de arriñonado, como es la forma de los ganglios normales. Vamos a hacer una PAF solamente cuando la adenopatía está fuera del sitio del drenaje habitual. Es decir, tengo por ejemplo un tumor de cavidad oral y tengo una única adenopatía en grupo 5. Eso sería raro. El grupo 5 generalmente es afectado por nasofaringe. Entonces ahí le voy a pedir una punción para confirmar que ese ganglio comprometido sea secundario del tumor que estoy viendo. Cuando tengo un primario oculto, a veces pacientes llegan con gran metástasis cervical, múltiple adenopatía, ¿cierto? Lo examino, le hago anamnesia, hago una sofiloscopía y no encuentro ningún primario. A ese paciente puedo pedir una PAF a esa adenopatía cervical para confirmar si es que es una metástasis, que es lo que puedo estar pensando. O un paciente que traté de un primario y años después llega con una residuo ganglionar. Y el cuello generalmente se trata según cómo tratamos el primario. Vale decir, si yo, por ejemplo, tengo un cáncer de cavidad oral que el tratamiento va a ser quirúrgico, el cuello lo voy a tratar quirúrgico. Si yo tengo un cáncer de orofaringe en que el tratamiento va a ser radioterapia, el cuello lo voy a tratar con radioterapia. Y el cuello se trata desde el punto de vista quirúrgico desde cirugías muy radicales, como una disección radical clásica, hay que resecar todos los grupos ganglionares del cuello, incluyendo vena yugular, nervio espinal y músculo esternocleidomastoideo. Esto era lo que se hacía antiguamente. Hoy lo que tratamos de hacer es conservar en lo más posible la estructura, menos que estén comprometidas. Vale decir, si tengo por ejemplo una metástasis cervical que está infiltrando la vena yugular interna, voy a resecar solo la vena yugular interna. Si infiltra el músculo esternocleidomastoideo, voy a resecar el músculo esternocleidomastoideo y voy a conservar la otra estructura. Y a eso se refiere con las disecciones cervicales radicales modificadas. Y ahora, si es que voy a hacer disecciones selectivas, me voy a referir a cuando, por ejemplo, tengo ciertos grupos ganglionares. Como, por ejemplo, si tengo un cáncer de cavidad oral, en que tengo un T2 de cavidad oral de lengua móvil y el escáner de cuello me sale negativo, yo sé que tengo más de un 20% de riesgo de hacer metástasis ocultas. Entonces ese paciente igual tiene indicación de, aparte de sacarle el tumor de la boca, tengo que operarle el cuello por el riesgo de metástasis oculta. ¿Qué voy a hacer ahí? Una disección selectiva en que voy a sacar grupos 1, 2 y 3, que son los grupos más frecuentemente afectados, vale decir una disección supraomoioidea, y ahí vamos a completar la etapificación según después encontramos una metástasis oculta. Esto ya lo conversamos. Y la elección de tratamiento, como les dije, va a depender de la localización del primario. Y a la vez va a depender obviamente de la etapa del N. No es lo mismo un N0 en que yo voy a hacer una disección selectiva porque estoy buscando metástasis oculta versus si tengo metástasis clínicamente positiva, en la que voy a hacer probablemente una radical modificada. Y la bilateralidad del tratamiento va a depender si la enfermedad ganglionar es bilateral o aquellos tumores que comprometen línea media también debería hacer cuello bilateral. Tips para la casa: apréndanse la regla de las 3 semanas. Cualquier disfonía, odinofagia o masa cervical que dure más de 3 semanas debe ser evaluada por un especialista. Los invito a la vez a
las próximas jornadas de invierno de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología. Se van a desarrollar este 27 y 28 de agosto en el Hotel Sheraton de Miramar. Vamos a hablar acerca de complicaciones en otorrinolaringología y urgencias, en la cual vamos a tener 2 salones de forma simultánea, uno que está más bien dirigido a médicos generales, con las patologías clásicas que debería manejar un médico general, y por otro lado vamos a tener un salón para patologías que debería ver el médico especialista. Muchas gracias.